En el vídeo anterior vimos qué era el dominio y cómo configurarlo. Ahora es el turno del hosting. El hosting o servidor es donde se aloja nuestra web, ya sean archivos estáticos o un backend súper complicado. Y la primera pregunta que deberíamos de hacernos es si realmente necesitamos un hosting. Respuesta corta sí, respuesta larga a continuación. Podríamos dejar un ordenador encendido en casa 24 horas, abrir los puertos de router, suponiendo que tengamos una IP estática o al menos dinámica. Bla, bla, bla. Pero ya te digo yo que es un peñazo. Tienes que configurar los certificados, actualizarlo, tener una buena conexión a internet, etc. Para lo que cuesta un hosting, no merece la pena complicarnos la vida. A menos que nos guste, claro. Una vez hemos admitido que necesitamos el hosting, ¿qué era eso del backend? Cuando hablamos de páginas web tenemos que tener claro dos conceptos. El primero, el frontend, que es la parte de nuestra web que se ejecuta en el navegador del usuario. Básicamente HTML, CSS y JavaScript. Y el backend, que es la parte que se ejecuta en nuestro servidor. Si nuestra página es una página estática, con servir los archivos para que se ejecuten en el cliente nos vale. Pero claro, el código que enviamos al cliente puede modificarse. Imagínate que tenemos una sección secreta que se accede con contraseña. Si la validación que hacemos para acceder se hace en el frontend, cualquier persona avispada puede abrir las herramientas de desarrollo del navegador y modificar el JavaScript para acceder a ella. Es por esto que el código que queramos que se ejecute de manera segura tiene que ejecutarse en el backend o servidor. Es decir, es código que se ejecuta en una máquina que controlamos nosotros, ya sean validaciones de contraseñas, pagos, almacenar información, etc. Ya te he convencido de que necesitamos un hosting y posiblemente un backend. ¿Qué hosting necesitas? Pues aquí tenemos un montón de opciones para elegir. Vamos a ver unas cuantas. La primera, el servidor de estáticos. Si nuestra página no son más que ficheros HTML, CSS y JavaScript que se sirven al cliente para ofrecer información, es decir, no tienen código que necesite ejecutarse de manera segura, podríamos buscar cualquier opción que nos permita tener un servidor web que sirva a ese tipo de archivos. Podríamos usar Firebase Hosting, AWS S3 con acceso público, GitHub Pages y otras opciones que son súper sencillas, pero requiere una configuración o un conocimiento algo más avanzado. Yo, para el front de mis aplicaciones, uso Firebase Hosting, pero claro, porque me integro con el resto de servicios y productos que ofrecen. Segunda, servidores web compartidos o dedicados. Esto yo lo considero un poco más old school. ¿Qué hay, diré? ¿Qué tal? Son servidores gestionados por una empresa, la que sea, en los cuales tenemos básicamente un espacio en disco donde subir nuestros archivos. Normalmente estos servidores usan Apache, que permiten ejecutar código PHP, y una base de datos que pueden usar para guardar nuestra información. Yo tengo un servidor web compartido en VH para las landing pages de mis proyectos y algún que otro blog que puede ser que tenga abandonado. Y la tercera son los servidores serverless. La tecnología serverless se puso de moda hace un tiempo y, aunque quiere decir sin servidor, realmente es usando el servidor de otro. ¿Qué dice? Existen servicios como Firebase Functions o AWS Lambda que te permiten ejecutar código bajo demanda. Esto es, simplificando muchísimo. Cuando un usuario accede a pipmanasaf.com/endpoint, lo que sea, en los servidores de Google se levanta un proceso con un código específico para ejecutar esa tarea. Se ejecuta y luego se apaga. De manera que no tenemos que estar pagando por un servidor 24 horas y que esté inactivo la mayor parte del tiempo. Ahora, vistas las distintas tecnologías, ¿cómo escogemos nuestro servidor? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si necesitamos un backend, tendremos que buscar el hosting que se adapte a nuestras necesidades, ya sea de lenguaje, de bases de datos, etc. Escoge el backend que se adapte a ti. No te adaptes tú a un backend que no dominas simplemente porque sea más barato o suene más divertido. No merece la pena, a menos que lo hagas por aprender. Segundo punto, rendimiento. Si necesitamos un servidor para ejecutar tareas en el backend, tenemos que tener en cuenta que cuanta más máquina queramos, más procesador, memoria, almacenamiento, etc., más nos costará. Pero podemos usar tecnologías de caché que nos permitirán aprovechar al máximo nuestros servidores y ahorrar un poco de dinerito. Ubicación. Esto parece una tontería, pero si contratamos un hosting en Estados Unidos o en Asia para un servicio a Europa, todas nuestras conexiones tendrán que ir a Estados Unidos o Asia y volver, por lo que al final serán más lentas. Así que cuanto más cerca, mejor. Además, si tienes usuarios en Europa, tienes que tener en cuenta que la transferencia de sus datos privados fuera de la Comunidad Económica Europea es complicado y puede darte problemas. Cuarto punto es el coste mensual. Un servidor, tanto dedicado como compartido, tiene un coste mensual fijo. En cambio, si usamos tecnologías serverless, tanto de Google como de AWS, estas tienen capas gratuitas de ejecuciones de funciones que al principio nos valdrán más que de sobra. Pero tenemos que tener una cosa en cuenta. Si nuestra web tiene un éxito repentino o hay un ataque, un servidor normal se cae y ya está. Pero si usamos una infraestructura serverless, esta seguramente aguante, pero a costa de nuestro bolsillo. No, God, please, no! 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 No!
porque la infraestructura aguanta y a ti te cobran por ejecuciones, por ancho de banda, etcétera. Esto se puede medio mitigar poniendo alertas de facturación, de manera que cuando superes una cantidad que tú digas te llega un correíto y tú tienes que estar atento y decir, oh, tengo que pararlo de alguna manera. Vale, seguramente después de esta turra no te quede nada claro, así que mejor te cuento cómo están montadas mis webs y una pequeña sorpresita al final. Tanto Manasaf como tarjeta de licitación siguen la misma arquitectura. La landing page, que es la que se sirve en los dominios principales, está en un servidor compartido en NVH, pero usando CloudFront de AWS como CDN. Una CDN es una red de distribución de contenido. Tiene servidores por todo el mundo y básicamente funciona de la siguiente manera. Nuestro dominio, en vez de apuntar a nuestro hosting, apunta a los servidores de la CDN. Cuando uno de estos servidores recibe una petición web, comprueba si ya se la habían pedido antes. Por ejemplo, si accedemos a la página principal de tarjetalicitación.es, esa página web es la misma para todo el mundo, accedas de donde accedas. Entonces, cuando un usuario accede, lo que hace es pedírselo al servidor de la CDN. Si ya la tenía memorizada, la devuelve a la velocidad del rayo. Pero en caso de que no estuviera, no la tuviera memorizada, lo que va a hacer es pedírsela al servidor de origen, o sea, a mi servidor, almacenarla en memoria y devolvérsela al usuario. De esta manera, el siguiente usuario que venga ya tiene contenido de esa petición memorizada y se la devuelve. Esto también lo veremos en profundidad más adelante. Vale, ya que las landing están en un servidor compartido, usan un poquito de PHP básico para no repetir código, pero mi idea es migrarlas a Astro en algún momento. Los frontends de las aplicaciones web, app.manasaf.com o lo que sea, son frontales hechos en React, que se sirven desde Firebase Hosting, y luego la base de datos y la autenticación son todas de Firebase. Y para el código que tiene que ejecutarse de manera segura, pues Firebase Functions, todo queda en Firebase. Así que, resumiendo, tengo un servidor compartido con las landings, servidas a través de una CDN, y el resto todo serverless con Firebase. Esto puede que no te haya aclarado nada, así que la sorpresita era que he decidido que voy a iniciar un proyecto para que sirva de ejemplo a estos vídeos. La idea es montar una web estática primero y luego ir avanzando en todos los aspectos del desarrollo web, tanto el código, infraestructura, SEO, monetización, etc. La web va a ser zoecodesign.com, que va a ser un negocio de carteles y decoración para bodas, todo personalizado y más. Vamos a empezar con una página estática para que usaremos Astro. La alojaremos primero en un servidor compartido, básicamente porque ya lo tengo, ya lo pago, así que lo voy a aprovechar. Y tendré un formulario muy sencillito en el que poder contactar para hacer los pedidos. No tendrá carrito ni nada. Nos vemos en el próximo vídeo.